Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos como cada martes con Grupo Loga. Y como lo anunciamos desde la semana pasada, estamos trabajando el tema de la educación sexual dentro de la escuela. Como desde hace muchos planes de estudio, el tema ha venido incorporándose paulatinamente. Ha habido discusiones, comentarios, debates de todo tipo, pero lo cierto es, maestros y maestras, que los niños frente a tantos medios de comunicación, frente a tantas exposiciones de datos que tienen, frente a realidades que los niños viven, se hace cada vez más pertinente y más urgente el hecho de irlos acompañando desde la escuela, porque es un tema que también se observa, se ve, se trata, se vive dentro de las escuelas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que los propios niños, las propias niñas, nuestros propios estudiantes son a nosotros quienes se acercan? A veces no hay la confianza, no hay la cercanía, ni con los progenitores, ni con sus tutores, a veces ni con los abuelos, y es muy riesgoso que los niños tengan información o a través de literatura, que no sabemos la calidad de las consultas que realizan, o sean los propios amigos, los propios compañeros, los informantes de un tema que es tan importante como es la sexualidad humana. Por eso, Grupo Loga, a partir de la discusión que se ha venido dando del planteamiento de los contenidos que están en los libros de texto, ha decidido destinar este mes para la reflexión, para conocer puntos de vista, para conocer visiones de los especialistas de cómo es que los maestros y las maestras, si viene un contenido en el libro de texto, lo podemos abordar. Si sobreviene una pregunta, alguna curiosidad de parte de los chicos, también sepamos cómo abordarlos. Si observamos el diálogo, los comentarios de algunos de nuestros estudiantes en el patio escolar, en la socialización que a veces ellos hacen de algunos materiales, pues tengamos respuestas correctas, científicas, y que logren que los niños y las niñas se den cuenta de la importancia de este tema, se den cuenta que es un eje importantísimo en nuestra vida, los alertemos de información incorrecta o falsa, y por supuesto también insistamos en que ellos se educan en un ámbito familiar y que muchas veces será la familia las que marcarán el ámbito ético y moral alrededor del tema de la sexualidad. Como ustedes también lo advirtieron la semana pasada, hicimos ya una iniciación del tema donde nuestro ponente, bueno, pues planteó cómo la distribución de roles de forma inequitativa va formando construcciones del propio género, de la propia sexualidad. Y hoy toca a la doctora Caridad Yela abordar el tema de esta gradualidad y profundidad de los temas de educación sexual, de estos contenidos. A veces los propios maestros nos preguntamos hasta dónde debo de llegar. Y bueno, pues muchas a veces hemos escuchado, pues hasta donde el niño exactamente pregunte, no más de eso. Pero vamos a escuchar a Caridad Yela, que es especialista en el tema. Fíjense que ella estudió la educación primaria, profesora de educación primaria en la Normal Francés Pasteur, tiene una licenciatura en pedagogía en la Universidad Panamericana y concluyó el plan de estudios de doctorado en filosofía en la especialidad de fenomenología y hermenéutica en la Universidad Rafael Landiva en Guatemala y realizó un diplomado en enseñanza de la historia en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Ha combinado la labor docente, directiva y de diseño curricular en varias instituciones, tales como la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Superior, la Normal Superior de la Federación de Escuelas Particulares, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México y la Universidad Pedagógica Veracruzana. En la Subsecretaría de Educación Básica y Normal participó en el diseño de las asignaturas La enseñanza de la Historia 2, Enfoque didáctico, la enseñanza de la Historia 3, Estrategias y recursos, así como México y el mundo contemporáneo de la licenciatura en educación secundaria, esto en el plan 1999. Y a partir de ahí ha participado en varias propuestas de los diferentes diseños curriculares. También supervisó la aplicación de los planes y programas de estudio para la formación de docentes en Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Y ha tenido una enorme cantidad de trabajo con docentes, con planes y programas de estudio, con la validación de diferentes modelos educativos. También es coautora de libros para secundaria y participó también en la elaboración de Escuelas que Matan Uno. Actualmente es directora académica del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, CISES. De verdad, doctora Caridad Yela, nos da mucho gusto recibirla, verdaderamente escuchar desde su experiencia como docente, como directora, como diseñadora curricular y ahora en esta responsabilidad en el CISES, escuchar su opinión al respecto de la dosificación, gradualidad, profundidad de los contenidos de sexualidad dentro de la escuela. La dejamos en el uso de la voz. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Ay, perdón, se me ve aquí un cuadro a la mitad de la pantalla. Ah, caramba. A ver. Dice, el anfitrión ha destacado su video para todos. Desea activar el micrófono para hablar. Déjenme ver. Ya, creo que ya desapareció. Bueno, pues es con esto de los usos de las tecnologías a veces nos fallan y creo que nos estamos acostumbrando a utilizar estos medios desde la pandemia, pues hemos tenido que acelerar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poder estar en contacto y hemos encontrado la ventaja de que estando en la comodidad de nuestra oficina, de nuestra casa, podemos dialogar, podemos encontrarnos, podemos romper la barrera de la distancia y podemos estar pues en contacto directo en este momento. Me da muchísimo gusto, Patti, si me permites llamarte Patti, si me permites, te agradezco muchísimo esta invitación. La verdad es que estaba muy entusiasmada para poder hablar con maestras, con maestros que están en el campo de batalla diario, donde nosotros en teoría estamos viendo lo que es la educación sexual y ustedes, maestras, maestros, mi agradecimiento porque están ustedes atendiendo a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un montón de problemas sobre el tema de la sexualidad. Pero además quiero comentarles algo, el tema de la sexualidad no es un tema más, no es dar como matemáticas o historia o español. El tema de la sexualidad implica también el comprometernos con nuestra propia sexualidad. El tema de la sexualidad no es enseñar conceptos, temas que vengan en un libro, es enseñar a vivir al ser humano con el cuerpo con el que se presenta ante el mundo. Nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo físico es un cuerpo sexuado. Y desgraciadamente, por una serie de tabúes que se nos han construido a través de una educación tradicionalista, nos hemos negado
a decir que tenemos un cuerpo sexuado. Y muchas veces en las escuelas tratamos a los niños como seres asexuados, donde a todos les ponemos uniforme, donde todos son el grupo A, el grupo B, el grupo de primero, el grupo de tercero, pero no nos vamos a las individualidades de cada uno de las niñas, de los niños, de las adolescentes, de los adolescentes y sus conflictos sexuales. Y esos es como no hablar del elefante que está en el salón, porque es algo evidente que estoy hablando con una niña o que estoy hablando con un niño que tiene un cuerpo sexuado y que es reconocido como su primera identidad. La sexualidad es reconocida como nuestra primera identidad. Desde que yo nazco, me doy cuenta si soy niña, si soy niño, o si tengo una situación de identidad sexual que tengo que aclarar. Entonces, estas situaciones de la educación sexual es muy importante que nosotros la abordemos desde un punto de vista no tanto de conocimientos, sino de transformación del ser humano, del reconocimiento de su identidad personal, del reconocimiento de su identidad sexual y del reconocimiento del papel que tenemos, del rol social que tenemos, que estamos jugando cotidianamente con el cuerpo sexuado con el que nos presentamos ante el mundo. Entonces, en este momento voy a compartir con ustedes una presentación que traje, y me gustaría que al final de la presentación pudiéramos dialogar, pudiéramos platicar, conversar un poco acerca de los temas que voy a exponer. Permítanme, vamos a presentarles esto. Bueno, estamos compartiendo gradualidad y profundidad de la educación sexual en las escuelas. Lo primero que tenemos que reconocer es que es un deber que debemos de ofrecer información adecuada a las niñas, niños y adolescentes conforme a su desarrollo. Cuando hablamos de que es un deber, es que quiere decir que debemos de ir mucho más a verlo como un tema más de un programa de estudios, como un tema más que tengo que integrar a un proyecto, porque estamos hablando de los aspectos más esenciales del ser humano, que es su identidad sexual y el cuerpo con el que se presenta ante el mundo. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad, de los temas de educación sexual, necesariamente nos estamos también tocando a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque estamos tocando nuestra esencia como seres humanos. Por eso les decía que no es lo mismo enseñar literatura o enseñar historia o enseñar geografía que enseñar sexualidad, porque cuando yo enseño sexualidad, tengo que apuntar el dedo hacia mí para decir cómo es mi sexualidad, cómo yo me presento ante el mundo, cómo vivo mi sexualidad, porque si nosotros no la vivimos de una forma sana, de una forma armónica, eso es lo mismo que vamos a transmitir a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes. Entonces, es un deber de formación que nosotros podamos identificarnos cómo nos sentimos con nuestra propia sexualidad. Eso es importantísimo porque, como les comento, no es un tema que se pueda discutir no es una disciplina más. Estamos hablando de la forma de vida de los seres humanos, cómo estamos en el mundo, quiénes somos, cómo nos relacionamos, e implica una serie de aspectos enormes, de enorme importancia, que ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, no se trata únicamente de pensar en que vamos a graduar los temas. El tema por ejemplo, del aparato reproductor femenino se ve en quinto y sexto de primaria, o el tema de embarazo se ve en secundaria. No se trata de temas, se trata de toda una forma de ver el mundo diferente que tenemos que aprender a cambiar. Nosotros mismos nos tenemos que reconstituir con relación a nuestra sexualidad y cómo nos sentimos con nuestra sexualidad para que podamos hablar sobre eso. Por eso es importante que
nosotros identifiquemos cómo influyen las emociones, las creencias y los prejuicios para el cambio de actitudes hacia la sexualidad. Tenemos que reconocer que antes de que podamos hablar de cualquier programa, de cualquier plan de estudios, de cualquier proyecto, tenemos que enfrentarnos con nuestra realidad sexual. ¿Cómo es qué emociones me generan? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué prejuicios tengo sobre la sexualidad humana y qué actitudes tengo hacia ella? Si nosotros identificamos la suma de emociones con las creencias, vamos a tener como un signo de igual nuestros prejuicios. Todos tenemos prejuicios porque todos nacimos con una serie de ideas preconcebidas acerca de la sexualidad. Como aquí, por ejemplo, les propongo que ustedes en su casa hagan este ejercicio. Si yo hago un ejercicio de autoconocimiento, tengo que identificar, por ejemplo, en este ejercicio sobre el tema de la política, religión, sociedad y sexualad, puse estos 4 ejemplos. ¿Qué emociones siento cuando pienso en la política mexicana? Todos nos vamos a mover hacia algún sentimiento, agradable, desagradable, de miedo, de temor, de alegría, de coraje. Vamos a sentir alguna emoción. Esas emociones nos llevan a construir pensamientos. Esos pensamientos son las creencias que yo tengo con respecto al tema político. Por ejemplo, si yo hablo de los partidos políticos en México, cada uno tenemos una creencia acerca de lo que significa un PAN, el PRI, el PRD, Morena. Cada quien tenemos diferentes creencias. Y la suma de las emociones junto con las creencias me van a generar un prejuicio. Es decir, sin que yo tenga una información válida, actualizada, fundamentada en algo, yo ya tengo un juicio adelantado acerca de lo que pienso sobre ese tema. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el tema religioso. Si yo siento, qué emociones siento con el tema religioso, qué creencias tengo sobre mi religión, sobre otras religiones, o si no tengo religión, qué creencias tengo sobre las religiones de los demás y qué prejuicios salen hacia eso. Lo mismo me va a pasar con el tema de la sociedad. No sé, hay filósofos que nos dicen, bueno, los seres humanos son buenos por naturaleza, malos por naturaleza, por lo tanto la sociedad necesita tener reglas. Entonces tendríamos que pensar en ese tipo de prejuicios, de decir, todas las personas nacemos buenas o nacemos malas o nacemos como una tabla rasa. Entonces son ejemplos que podemos nosotros tomar para poder identificar cuáles son aquellas emociones, creencias y prejuicios que tengo acerca de la sexualidad y de mi sexualidad, porque en este momento no podemos hablar de la sexualidad como un objeto de estudio. No es un objeto de estudio. La sexualidad es una forma de vida que tenemos, que practicamos todos los días. Entonces, si yo reconozco cuáles son las emociones que tengo hacia la sexualidad, cuáles son las creencias y cuáles son los prejuicios que yo tengo, es importante que esto me ayude a empezar a cambiar mi pensamiento. Porque si yo no cambio mi pensamiento, por más programas de estudios que nos pongan, por más proyectos, por más modelos educativos donde se cruce el tema de educación sexual, no lo voy a trabajar bien, no voy a creerme lo que estoy diciendo, lo voy a ver como si fuera un tema más de otra materia y entonces no vamos a llegar al fondo del problema. El fondo del problema que tenemos en México es gravísimo. Hay una carencia enorme de falta de educación sexual en las escuelas y en las familias. Estamos hablando que en México somos el país número 1
con embarazos adolescentes. Y por más programas que se den y por más anuncios que pongamos en la televisión o en las redes sociales diciendo usa condón o ten cuidado con tu pareja, o en las escuelas digan no, pues no se adelanten a tener relaciones sexuales. Los chicos están teniendo relaciones sexuales sin preguntarnos, sin informarse y con una serie de prejuicios y de ignorancias que no tienen ustedes idea. Por eso tenemos embarazos adolescentes a los 14, 15 años y somos el país número 1 en embarazos adolescentes. Segundo, tenemos un problema enorme con respecto a la pornografía infantil. Somos el país número 5 en el mundo que produce más pornografía infantil en el mundo. Entonces, no estamos cuidando a nuestros niños, no los estamos protegiendo y no los estamos educando para su autocuidado. No les estamos hablando de sexualidad porque tenemos una serie de prejuicios muy grandes y esos prejuicios nos están haciendo que generemos una serie de generaciones y generaciones de niños, niñas y adolescentes que son abusados, que son violados, que son utilizados en pornografía infantil, y tenemos muchas niñas con embarazos no deseados, con embarazos en la edad adolescente, y tenemos otra generación que sale exactamente igual. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que la educación sexual es vital que se aborde correctamente en las escuelas, empezando a vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, cuáles son mis prejuicios con respecto a la sexualidad. No podemos decir que no los tengamos. El problema es que los tenemos y lo sabemos, porque es recientemente cuando estamos por fin hablando de una sexualidad un poco más de forma abierta. La sexualidad que se enseñaba en la escuela anteriormente, en la escuela tradicional, es una sexualidad biologicista, donde solamente hablábamos del cuerpo humano, donde el cuerpo humano era lo más importante, es decir, aparato reproductor femenino, si nos iba bien, aparato reproductor masculino y ya. Y las emociones, los sentimientos, las relaciones que tienen los niños, las niñas, el enamoramiento, el romance, el noviazgo, ¿dónde queda? Y luego peor, hablábamos de la educación sexual como si fuera un gran problema de salud. Ponemos en los libros de texto, junto al tema de drogadicción y alcoholismo, ponemos sexualidad, como si fuera algo similar, en donde estamos viendo que el problema no es practicar la sexualidad, el problema es practicarla sin conciencia, sin conocimiento de lo que pasa y de lo que estoy haciendo. Por eso, el fundamento principal de la educación integral en la sexualidad está construido en el pensamiento crítico. Si nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de cuál es el punto de partida, cuál es la base filosófica en el que está construido la educación integral de la sexualidad, está construida en el pensamiento crítico. Yo tengo que desarrollar habilidades de pensamiento crítico para poder dar educación sexual, para poder dar una educación sexual, una orientación a una chica, a un chico, a un niño. ¿Cómo le voy a dar una orientación si yo misma me hago bolas y no sé qué decirle y me asusto y no pongo en juego lo más importante, que es el pensamiento crítico? Cuando nosotros ponemos el pensamiento crítico en acción, podemos con claridad resolver un problema y buscar una serie de soluciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones. Fíjense que estoy diciendo niñas, niños y adolescentes tomen sus decisiones, no que los papás tomen las decisiones por ellos, sino jamás los vamos a enseñar a ser libres, jamás los vamos a enseñar a utilizar de forma armónica y a vivir su sexualidad plenamente si los papás son los que deciden por ellos, cayendo en un tema que no es ahorita el caso, pero es un tema que seguramente ustedes ya han oído hablar de él, que es el tema del adultocentrismo,
donde el adulto es el que se siente el dueño y el autor del niño, de la niña, y entonces como es el autor y el dueño del niño, solamente porque es su papá, tiene que decidir todo por él, desde cuándo bañarse, qué comer, cómo vestirse, a qué horas acostarse, cómo lavarse los dientes, decide todo. Y queremos que a los 18 años sea libre y tome decisiones adecuadas si jamás le hemos enseñado a usar su libertad. Entonces, uno de los fundamentos de la educación sexual es el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico que nos lleve al uso de una libertad totalmente clara y acorde a la toma de decisiones que los chicos tienen que hacer. Aquí es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas acciones que están evitando desarrollar un pensamiento crítico. Hay 3 acciones fundamentales que evitan el desarrollo del pensamiento crítico. Una es anteponer una razón propia a la opinión de quienes representan una autoridad para generar una opinión pública. Generalmente nosotros acudimos a expertos, supuestamente a expertos, y entonces nos casamos con esas ideas sin estar realmente adecuados esas ideas a lo que nosotros consideramos adecuado. Entonces, primero tenemos que saber cuál es nuestra postura ante ciertas problemáticas, cuál es nuestra postura ante los temas de sexualidad, y después podemos buscar las diferentes asesorías, pero no anteponer mi opinión ante la opinión de una autoridad que yo considero una autoridad, porque estoy limitando mi pensamiento crítico. Otra forma de limitar mi pensamiento crítico es actuar por lo que se juzga en mi contexto políticamente correcto. Si en mi contexto se juzga políticamente correcto que todas las niñas tienen que llegar vírgenes al matrimonio y solamente van a tener relaciones sexuales después de casarse, esa es una condición de un contexto socioeconómico, sociocultural muy específico donde yo vivo. No quiere decir que eso hagan todas las personas de todo el planeta. Entonces tengo que entender cuál es el contexto socioeconómico y sociocultural en el que me desenvuelvo para saber cuál es lo que políticamente se considera correcto, y entonces valorar si lo considero yo correcto o no. Otro aspecto es exponerme a los medios de comunicación de forma acrítica y abierta, sin filtros. Ese es un gran problema que tenemos cuando descansamos. ¿Por qué? Porque cuando descansamos decimos, voy a poner la televisión a ver qué veo, y me siento en el sillón, abro la pantalla y cierro mi cerebro. Y entonces digo, a ver qué veo, y empiezo a hacer zapping. Zapping es cuando cambiamos de un canal a otro canal, otro canal, otro canal, y de repente, quién sabe qué vi, quién sabe qué se me metió en el inconsciente, pero alguna información se me quedó que ni siquiera fui capaz de reflexionar en esa información para darme cuenta si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y entonces, así como de repente veo un anuncio de Sabritas y al rato quiero ir a comprar Sabritas, así puedo ver un anuncio de otro tema, y entonces estoy siendo programado ante los medios de comunicación, porque yo mismo me pongo con la mente totalmente abierta, de forma crítica, a recibir información de las redes sociales, de los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer para generar un pensamiento crítico que sea verdaderamente favorable es reconocer que cualquier discurso proviene de un autor. Ese autor tiene una ética, una cultura, un repertorio lingüístico, experiencias de vida que son irrepetibles y una ideología concreta. Cualquier texto que yo lea de un periodista, de un youtuber, de un libro, de una novela, el autor está reflejando quién es él en ese texto. Entonces tenemos que aprender a reconocer al autor que está allí para entender
que estamos empezando a meternos en su mente y él se mete en la mente de nosotros. Entonces, eso tenemos que reflexionarlo. Otra cosa es que tenemos que leer y escribir, que son las armas para ejercer el poder, entendiendo los discursos que gobiernan el mundo y obtener derechos y deberes de esos discursos. Tenemos que saber qué es lo que se dice en el mundo, cómo estamos leyendo. No me refiero a leer literalmente, sino cómo estamos leyendo lo que pasa en el mundo, cómo estamos escribiendo acerca de eso y cómo ese mundo lo estamos nosotros transformando, si somos únicamente consumidores de información o somos creadores de contenidos. Tenemos que ver qué papel estamos jugando y cómo el pensamiento crítico va a ayudarnos a identificar lo que en ese momento estamos viendo. Por ejemplo, ahorita está muy álgida la guerra de Palestina e Israel. Entonces, está la Franja de Gaza, están los israelíes. Tenemos grupos a favor de Palestina, grupos a favor de Israel. ¿En qué grupo me encuentro yo y por qué? ¿Qué dice uno? ¿Qué dice otro? Entonces, tengo yo que tener una postura ante el mundo, ante lo que está pasando. Si yo no tengo una postura ante el mundo, entonces no estoy desarrollando un pensamiento crítico, porque simplemente estoy dejando que oír como se oye el mar, que no pasa nada, o empezar a actuar como si respondiera a lo que diga un periodista, a lo que diga un comentarista determinado. Y comprender otra situación muy importante es que la única manera de ejercer una ciudadanía plena es saber leer y escribir la ideología de los discursos de manera crítica y comprender las intenciones, los puntos de vista, las actitudes ocultas y construir reacciones personales. Nosotros nos vamos a encontrar que hay una intención que tiene alguien para darnos una determinada información. ¿Qué intención es esa? ¿Qué puntos de vista está presentando y qué actitudes ocultas puede tener? Por eso, me voy a ir rápido, por eso tenemos que tener en cuenta que existen unas técnicas para analizar la información. Esas técnicas rápidamente se las presento. En esta técnica ustedes tienen que aprender a leer desde diferentes niveles el mismo texto. Si nosotros empezamos a identificar cuál es el contexto y la ideología, tenemos que contestar la pregunta: ¿qué sabes sobre la autora o el autor que te están presentando? Y después vamos a hacer una lectura literal, donde vamos a identificar, leer las líneas, leer lo que dice textualmente. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice, quién, cómo, cuándo, dónde? Eso es lo que vamos a identificar. De ahí pasamos a una lectura crítica. La lectura crítica nos va a ayudar a leer tras las líneas. ¿Cuál es el problema y cómo se está tratando? Entonces, tenemos que aprender a leer las causas, las consecuencias y los intereses que hay detrás. Y después, en un tercer nivel, tenemos las inferencias, que es leer entre líneas. La inferencia es saber qué se ve atrás. En esa inferencia, yo tengo que identificar la inferencia de la apreciación. Yo qué aprecio de lo que está pasando en ese momento. ¿Qué intencionalidad se está manejando si se estuviera hablando de un texto? ¿Y qué predicciones puedo sugerir? ¿Qué va a pasar después? Si esto lo transformo en un estudio de caso o en el planteamiento del análisis de un problema que se presente de un caso en la escuela, yo tengo que identificar los tres momentos. El momento literal: ¿qué me dice un alumno? ¿Qué le está pasando? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué pasó? Literalmente, ¿qué fue lo que pasó? Siguiente, segundo nivel, crítico: leer tras las líneas. ¿Cuál fue la causa, la consecuencia y los intereses que están contrapuestos en ese problema? Si en algún momento llega una niña a decirme, es que un niño me estuvo atacando, me estuvo acosando, entonces, antes de reaccionar, hay que pensar
críticamente qué es lo que tengo que analizar. Entonces, tengo que analizar literalmente qué pasó, qué es lo que me están diciendo, críticamente qué hay atrás de lo que me están diciendo, causas, consecuencias y los intereses que están ahí presentes, y luego hacer inferencias, haciendo una apreciación, identificando las intencionalidades de cada persona y hacer una predicción de qué podemos hacer, qué solución podríamos dar ya que tenemos el panorama completo, tomando en cuenta el contexto y la ideología. El contexto de la escuela pública o privada donde yo esté laborando, la ideología que está detrás de la escuela. Entonces, eso me va a ayudar a poder trabajar mi pensamiento crítico y poder resolver problemas de índole sexual. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo vean tanto en textos como en estudios de alguna nota periodística, de las redes sociales, como en la vida real. Cuando se nos presente algún problema, podemos nosotros aplicar nuestro pensamiento crítico para resolverlo. Entonces, de aquí pasamos al tema que estaríamos abordando, que sería ¿qué es la educación integral de la sexualidad, mejor conocida como ACE? Cuando ustedes escuchen hablar de ACE, van a estar hablando de educación integral de la sexualidad. ¿Qué es la ACE? Todo lo que vimos hasta ahorita es el fundamento de lo que es la educación integral de la sexualidad. Está fundamentado en el desarrollo del pensamiento crítico y está fundamentado también en el artículo 3º constitucional. No sé si ustedes sepan que el 15 de mayo del 2019 se hizo la 11ª transformación del artículo 3º constitucional, donde se incluyó como obligatoria la educación sexual integral y la equidad de género que se tiene que respetar en todas las escuelas. Se hizo obligatoria la enseñanza de la educación sexual en el año 2019. Imagínense ustedes cómo hemos avanzado. Sí, no sé si ustedes sepan, pero en el año 1974, por primera vez, en los libros de texto de la SEP se hablan de temas de educación sexual. En 1974 es por primera vez cuando se ponen algunos textos hablando sobre educación sexual en los libros de texto. Eran básicamente esquemas biológicos. Estamos hablando del embarazo, básicamente el embarazo y la menstruación. Curiosamente, en la educación sexual, por alguna razón que no me queda muy clara, generalmente la educación sexual se enfoca a las niñas. Me imagino que es por el tema del embarazo y por el tema de la menstruación, pero se han olvidado de la educación de los niños. No se habla para nada de la eyaculación, no se habla para nada del órgano sexual masculino, de lo que son la erección, de lo que es los sueños húmedos. Todos los fenómenos que ocurren con el varón estaban olvidados, o incluso yo creo que siguen olvidados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la educación sexual integral, estamos hablando de que desde 1974 en los libros de texto aparece por primera vez el tema de educación sexual, y es hasta el año 2019 donde se pone en la Constitución que es obligatoria la enseñanza de la educación sexual. Fíjense cuántos años han pasado, y es hasta ahora cuando se ve como un tema obligatorio que se tiene que enseñar. Y estamos ahora hablando sobre esto, siendo que debió de haber habido una evolución muy grande desde el 74, cuando se crearon los libros de texto gratuitos donde se hablaba de educación sexual, hasta ahora. Todos estos años pues han pasado generaciones y generaciones y generaciones llenos de ignorancia en los temas de educación sexual. A mí me tocó muchas veces platicar con padres, madres de familia que se negaban a que se les diera educación sexual a sus hijos en las escuelas. Y la respuesta generalizada que me decían es:
¿para qué les van a enseñar educación sexual si eso lo van a aprender en la calle? Así me contestaban. Entonces tenemos chicos, chicas, adolescentes actualmente que tienen una gran carencia de educación sexual, principalmente aquellos chicos que cruzaron la secundaria durante la pandemia. Ellos tuvieron educación sexual en quinto y sexto de primaria. Después, toda la secundaria que pasaron no tuvieron educación sexual, porque educación sexual se daba en la clase de biología en primero de secundaria, y como estábamos en pandemia, no tuvieron oportunidad de ver temas de educación sexual, porque justamente los maestros se concentraban en lo importante, que era español, matemáticas, lectura, enseñar algo de ciencias, algo de biología, de física, de química, y todo lo demás se quedó a un lado. Ahorita los niños de 15 años que están en primero de preparatoria tienen la educación sexual que recibieron en sexto de primaria. Y si ustedes vieran las cosas que piensan y dicen, es impresionante. Hay chicos que hablé con ellos, he tenido oportunidad de hablar con ellos dándoles diferentes talleres, y ellos tienen una serie de creencias acerca de la sexualidad que pues es increíble. Por ejemplo, piensan que si tienen relaciones sexuales parados, no se van a embarazar porque el semen no sube. Piensan que si se bañan después de tener relaciones sexuales, no se embarazan porque con el baño se quita el tema de la posibilidad del embarazo. No saben cómo usar un condón. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado a que los chicos, a enseñarles a los chicos cómo ponerse un condón, pero jamás se nos ha ocurrido enseñarles cómo se quita. Entonces, no saben cómo se quita un condón, saben cómo se pone, porque incluso se hace el ejercicio de que con un pepino se mete el condón, y luego, ¿qué pasa después? ¿Cómo lo desecho? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo lo desecho? Y cómo genero una higiene para no contaminar después otras, el cuerpo de mi novia, en fin, lo que sea. Entonces, la educación sexual viene de esta crisis que hay entre la educación tradicional y la educación crítica. Nosotros estamos planteando que la educación sexual integral tiene que partir desde el punto de vista de la escuela crítica. La escuela crítica valora las necesidades individuales de los seres humanos, promueve el desarrollo del pensamiento crítico, prepara a los alumnos para cuestionar el mundo que les rodea, prepara a los estudiantes para la creación de un mundo más justo, más humano, más reflexivo, y promueve la construcción de una verdadera democracia, donde todos participemos en la mejora de la sociedad, en contra de la educación tradicionalista que impone un modelo rígido de pensamiento donde todos tenemos que pensar de igual, de forma homogénea, donde se valora la memorización y la retención de conocimientos, donde la retención y la memorización realmente son habilidades que incluso ya ya no son prácticas actualmente, porque hay tanta información en Internet, donde simplemente con buscar en Internet ya voy a tener toda la información que yo requiero. El problema es que no sé qué hacer con esa información. ¿Qué voy a hacer con toda esa información? ¿Cómo la voy a saber seleccionar, separar, identificar lo verdadero de lo falso? Pues con el pensamiento crítico, por eso es tan importante desarrollarlo. Luego, promueve la obediencia, donde esperamos que los niños estén sentados, callados, sin moverse, sin hablar. Les voy a decir una cosa. Un adolescente sentado, callado en un rincón, sin hablar, sin amigos, sin generar problemas, es una bomba de tiempo a punto de estallar. Es un niño sumamente reprimido, que en algún momento puede generar un acto de violencia brutal contra sus compañeros. Todos los niños en Estados Unidos, en Inglaterra,
que cometen actos de violencia muy cruenta con sus compañeros tenían esas características. Eran tranquilos, no tenían amigos, no se metían en problemas, no hablaban con nadie. Eso no es normal en un adolescente. En un adolescente lo normal es que sean bulliciosos, que generen problemas, que cuestionen, que se rebelen contra la autoridad porque están construyendo su identidad. Un niño tranquilo, aguas, es un problema en potencia que tienen ustedes que analizar. Luego tenemos bueno, contribuye también la educación tradicional a fingir una institución, bueno, instituciones que son conformistas, donde cada quien asume su rol tradicional y no hay cambios en la sociedad. Entonces, de ahí que la educación integral de la sexualidad es necesario que los alumnos reciban una educación de carácter formativo con base en una información científica fundamentada. La sexualidad es un proceso central de la generación, central en la generación y en el mantenimiento de la diversidad biológica. Entenderla nos permite comprender mejor nuestra individualidad, la riqueza biológica que nos rodea y la formación, las formas de preservar esa riqueza biológica. Si no hubiera intercambio sexual, no existiría la humanidad. Necesitamos que haya diversidad biológica y esa diversidad biológica la promueve la sexualidad humana. Entonces, dentro de las dimensiones que se deben de estudiar en la educación integral de la sexualidad, estas son las dimensiones que tiene que abarcar el estudio de la educación integral de la sexualidad. El tema del sexo, entendido el sexo con el cuerpo con el que nací, el sexo que es totalmente natural, que no se puede, es inamovible. Si yo nazco con un cuerpo de niña, pues voy a ser niña. Si yo nazco con un cuerpo de niño, voy a ser niño. Eso no se puede transformar. El siguiente tema es el género. Como género son las construcciones sociales y el contexto social que se construye con relación a lo que se espera que hagan las niñas y a lo que se espera que hagan los niños. Entonces, aquí tenemos un problema social que se tiene que trabajar porque tenemos violencia de género, tenemos desigualdad de género, porque tradicionalmente las mujeres hemos sido segregadas por nuestra condición femenina y no se nos ha permitido alcanzar esa igualdad de género con relación a los hombres. Entonces, ese es otro tema que se tiene que abordar. Otro tema que se tiene que abordar es la reproducción. Aquí hablaríamos de temas básicamente biológicos, de lo que sería el sistema reproductivo femenino, el sistema reproductivo masculino y las funciones sexuales del cuerpo. Hablando de la menstruación en las niñas, hablando de la eyaculación en los chicos y hablando de las relaciones de pareja. Aquí lo más importante es identificar el siguiente tema que va vinculado, que es la vida afectiva. Es otro de los temas que se debe de abordar en la educación integral de la sexualidad. La vida afectiva es cómo llevo yo el desarrollo socioemocional a la sexualidad. ¿Cómo está mi desarrollo socioemocional? Ese desarrollo socioemocional me lleva a poder construir una relación de pareja sana con otra persona o me lleva a buscar el poder, a buscar someter a mi pareja, a quererla dominar, a quererla controlar. Entonces, ahí se tiene que hablar de la vida afectiva. Ya no le llaman noviazgo. También eso es una situación muy curiosa. Actualmente las relaciones de pareja se manejan de forma muy fluida y lo que se conoce como de forma líquida, donde no están muy definidas, muy claramente definidas el tipo de relaciones que se establecen. Un chico, una chica te puede decir, ando con alguien, salgo con alguien, o incluso pueden decir, somos casi algo.
Entonces, lo que tú tienes que decirles a los chicos, a las chicas, es decirles, primero que nada, tienen que hablar y definir su relación. ¿Qué es su relación? Pero hablarlo con sinceridad, no hablarlo con lo que tú crees que la otra persona está esperando escuchar de ti. Si tú quieres tener una relación, tú chico, por ejemplo, quieres tener una relación con una chica por una noche nada más para salir a una fiesta y estar juntos porque tú no tienes idea, no quieres tener la idea de ser fiel a una pareja por el momento, quieres tener múltiples parejas, quieres tener muchas amigas, quieres salir con muchas amigas, dilo. Si la otra persona te sigue el juego y te dice que sí, adelante, hazlo. Pero si la otra persona dice, no, yo lo que quiero es tener una relación afectiva única, exclusiva, donde tengamos momentos románticos, donde vayamos al cine, vayamos a comer un helado, podamos ir a una fiesta, podamos ir a mi casa de mis papás o a las casas de tus papás. Entonces, ese es otro tipo de relación. Entonces, lo que no se debe es, digamos, nombrar y etiquetar ese tipo de relaciones porque ya no se entiende lo mismo, las palabras ya han perdido su significado. Lo que se necesita es que las chicas, los chicos digan qué quieren hacer, qué tipo de relación quieren tener y saber si la otra persona espera lo mismo o no espera lo mismo. Entonces, ponerse de acuerdo. Por eso es tan importante el desarrollo de las habilidades socioemocionales, para que yo pueda hablar con apertura, sin tener el temor de que reciba una respuesta negativa de lo que yo estoy, o diferente de lo que yo estoy esperando. Y el tema del erotismo. El tema del erotismo es como un tabú que todavía se ve en las escuelas, donde si apenas hablo de la vida afectiva, pues mucho menos hablo del erotismo, donde el erotismo es justamente el sentimiento amoroso expresado en una relación sexual. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que los adolescentes están teniendo relaciones sexuales y tenemos que ayudarlos a sobrellevar esa relación sexual, que no finjan que no las tienen, sino que si las tienen, cómo se sienten en su relación erótica. En esa relación erótica hay violencia, hay golpes, hay maltrato, o hay amor, hay comprensión, hay afecto. No estoy diciendo que les vamos a enseñar el Kama Sutra, no. Estoy diciendo que les vamos a ayudar a que comprendan la relación sexual, si es satisfactoria, si es sana, si les ayuda a crecer o les está generando un trauma de casi violación. Entonces, eso es lo importante que se hable. No se trata de, como he oído por ahí, es que quieren que en las escuelas ya les enseñemos hasta posiciones sexuales y todo eso. No, no es eso. Es hablar del amor físico, cómo se manifiesta, y también del no querer tener relaciones. Hay muchas chicas, muchos chicos que se sienten presionados para tener relaciones sexuales porque los compañeritos los están empujando, los están obligando a ya, ¿cuándo? ¿A qué horas? Ya, a ver, cuéntame. Hay chicos que se conoce como asexuados, es decir, que en esos momentos no quieren tener relaciones sexuales, que se quieren esperar por X razones, porque no les da la gana, no tienen deseo sexual. Y entonces los chicos asexuados pueden tener relaciones románticas que nosotros conocíamos o llamábamos antes relaciones platónicas, pueden tener relaciones amorosas, platónicas, románticas con una pareja sin tener sexo. Y hay otras parejas que necesitan tener esta relación sexual. Entonces, lo mejor es que les enseñemos cómo entender la diferencia y que no son anormales si no quieren tener relaciones sexuales y que no se vean obligados o casi violadas o violados para tener una relación sexual, porque están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de reconocimiento de quiénes son ellos, quiénes son ellas.
Entonces, las relaciones entre la sexualidad y la afectividad es muy importante que se trabaje en las escuelas, y el placer forma parte de ese conocimiento científico y no debe dejarse de estudiar en los adolescentes. Es imprescindible establecer las relaciones la diferencia entre sensualidad y sexualidad. La sensualidad implica el erotismo, la sexualidad es una manera de vincularse para la reproducción. Entonces, no necesariamente cada relación sexual tiene que llevar a la reproducción. Por eso es tan importante hablar de los métodos anticonceptivos, pero no en seco, no decir a métodos anticonceptivos, ahí les va la lista, 11 métodos anticonceptivos y todo desvinculado de una realidad. Así no se puede enseñar educación sexual. Si yo digo, hoy vamos a ver métodos anticonceptivos y no lo vinculo con la vida afectiva, con la vida erótica, con mi desarrollo socioemocional, sino nada más les doy como si fuera el médico una lista de productos para ver si los van y los compran a la farmacia. No, esa es una forma equivocada de entender la educación sexual. No se trata de darles conocimientos, de decir, estos son los métodos anticonceptivos, estos son los métodos naturales, ahora escoge. No, se trata de decir cómo se utiliza en una relación de pareja, cómo está la relación de pareja, y dentro de eso hablar sobre la importancia de utilizar un método anticonceptivo que incluso ahora se llama de doble barrera, donde ella y él tienen que usar método anticonceptivo, ella y él. Uno, para evitar embarazos y para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, si uno falla, el otro no. Entonces, generalmente se habla de que los dos tienen que usar métodos anticonceptivos. No basta con el condón, tiene que haber método de doble barrera. Bueno, entonces, en cuanto al desarrollo, en cuanto a lo que plantea el plan de estudios, básicamente está centrado en estas 5 esferas, que es la infancia como ciudadanía y derechos. Es decir, la infancia es parte de la ciudadanía y tiene derechos. Crear vínculos entre la educación, la sexualidad y las emociones. Comprender el disfrute de la experiencia corporal, el disfrute del placer sexual. Comprender la equidad de género, cómo se da la equidad de género, y respetar la diversidad sexual. La diversidad sexual también es otro tema muy importante que tenemos que conocer. Tenemos que identificar, bueno, ahorita creo que viene enseguida. Entonces, estos son los 5 elementos que se tienen que trabajar dentro de las esferas de la educación sexual. Entonces, como ven, no es algo fácil, es algo que se está tratando de hacer, que ya se ha hecho en otros países antes. En México está en los planes y programas de estudio, pero no se hace. Entonces tenemos que llegar a que se plantee esta realidad. Y manejar los conceptos clave. Aquí yo ya no me extendí con los conceptos clave. Si nos da tiempo los vemos más adelante, porque aquí ya me saldría un poquito del tema. Pero tenemos que manejar al dedillo estos conceptos clave, que son la diferencia entre sexo biológico y género. ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Y qué es la expresión de género? Ahorita, estos 4 conceptos clave son importantísimos que ustedes los conozcan para que no se sientan desfasados cuando estén tratando de explicar todo esto. Ahorita, no sé cómo vamos de tiempo, voy avanzando y regresamos a los conceptos claves si nos da tiempo y si ustedes necesitan abordarlos, porque aquí ya me saldría un poco del tema. Bueno, entonces lo que necesitamos es en la educación integral de la sexualidad ejercitar la autonomía, la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y la colaboración. ¿Les suena? Son las 5 habilidades socioemocionales que se trabajaron en el plan de estudios vigente.
aquí se vuelven a retomar. Y básicamente, con eso, básicamente tenemos que hablar sobre los derechos sexuales de los niños y las niñas, de las y los adolescentes. Existe una cartilla de derechos sexuales. Me voy a apurar porque ya son las 8, Dios mío. Ya me dio pena. Y nosotros en el plan de estudios tenemos que identificar cuáles son los componentes, los ejes que tenemos que estar trabajando. Los ejes que estamos trabajando en la nueva escuela mexicana con relación a educación sexual es inclusión, pensamiento crítico, igualdad de género y vida saludable. Son 4 ejes que se están trabajando. Inclusión, pensamiento crítico, identidad de género y vida saludable. Y los temas que se van a abordar progresivamente, estos temas, si gustan, les voy a dejar la presentación, la tiene la doctora por si ustedes quieren revisarlos, porque son temas ya muy establecidos y pues ni modo que estén copiándolos, ¿no? Bueno, en cuanto a los temas tenemos relaciones familiares, amistad, amor, relaciones románticas, tolerancia, inclusión y respeto, estructura familiar, matrimonios diversos. Luego vamos a tocar el tema de valores, derechos, cultura y sexualidad. Tenemos valores, democracia y actitudes, derechos humanos, discriminación, fuentes de información, cultura y sociedad. Luego en el tema de género, la construcción social del género y de las normas de género, la igualdad, estereotipos y prejuicios de género y la violencia de género. Y tenemos después la violencia y seguridad personal, tenemos el maltrato infantil, el abuso sexual, acoso y violencia, ciberacoso, consentimiento y privacidad, uso seguro de las TICs. Si ustedes ven de cada uno de estos campos de estudio, pueden salir muchísimos temas que abordar. Todos se pueden tratar desde el jardín de niños hasta secundaria. Lo importante es la gradualidad, cómo se vayan trabajando, utilizando la transposición didáctica, donde ustedes vayan regulando ese tema, regulando a la edad del niño, pero todos los temas se pueden ir abordando. Y los otros 4 temas son habilidades para la salud y el bienestar, que es la influencia y normas de grupos de pares, toma de decisiones, comunicación, rechazo y negociación, alfabetización mediática, redes de apoyo, el cuerpo humano y su desarrollo. Aquí tenemos la anatomía y fisiología sexual, la reproducción, pubertad e imagen corporal, el ciclo menstrual, la producción de esperma y eyaculación. Luego tenemos como otro tema la sexualidad y conducta sexual, la prevención de abuso sexual, las relaciones sexuales, sexualidad y ciclo de vida, la masturbación. Aquí entre paréntesis, nada más les digo una cosa. La masturbación es un derecho humano de los adolescentes, no es un pecado. La masturbación es un derecho de goce del cuerpo de los adolescentes, de los niños. Es un crimen que uno lo sancione por tener una acción corporal natural del cuerpo. Luego, salud sexual y reproductiva, el embarazo, la prevención del embarazo, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y VIH. Muchísimas gracias, ya me dio muchísima pena porque ya son las 8. Disculpen ustedes, pero ahora sí que me fui como burro sin mecate. Voy a dejar de compartir. Gracias. Al contrario, Caridad, Perdón, Pati, creo que me pasé del tiempo. te agradezco, Caridad, pues esta visión que ustedes han podido analizar y ver de los planes y programas de estudio, esta visión, ¿no?, de la educación sexual integral, todos estos conceptos previos que nos compartiste, donde verdaderamente hablar de sexualidad no es hablar de un listado de temas como si eso no nos perteneciera, que debemos estar
muy cercanos a las preguntas, a las realidades de los chicos, para entre toda la comunidad educativa, ese grupo de profesores, junto con el director y los padres de familia, ir tomando esas decisiones de ese acompañamiento tan importante. Verdaderamente te agradecemos. Te comparto que hay maestros del estado de Tabasco, de Guerrero, de Puebla, de Coahuila, de Chiapas y de Hidalgo. Y nada más quisiera, Caridad, porque ya no nos da tiempo, hemos estructurado estos martes con Grupo Loga de 1 horita. Te piden biografía, bibliografía, alguna recomendación donde pudieran los maestros tener alguna gradualidad, alguna serie de metodologías de cómo ir trabajando los contenidos de educación sexual a lo largo de la escolaridad. ¿Algún material que tú les recomiendes que hayan ya ustedes identificado? Mira, hay varios libros de educación sexual integral. Básicamente la bibliografía la van a encontrar en la Secretaría de las Mujeres. Toda la bibliografía es oficial, no es de autor, es de la UNESCO, es sí, básicamente de la UNESCO, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. También van a encontrar mucho en la Organización Mundial de la Salud y en la Secretaría de las Mujeres. En la Secretaría de las Mujeres tienen materiales buenísimos que ustedes pueden descargar, y también en la Secretaría de Gobernación. Toda la información que les di es información oficial. No hay un autora que esté trabajando estos temas. Todo es a nivel gubernamental, a nivel de las organizaciones. Entonces, les recomiendo que se den una vuelta por la página de la Organización Mundial de la Salud, por la página de la UNESCO, por la página de la Secretaría de las Mujeres y por la página de la Secretaría de Gobernación. Están haciendo una labor impresionante en estas dos secretarías que son de México. Desgraciadamente, en la SEP no. Curiosamente, quien ha retomado el tema de la educación sexual es la Secretaría de Gobernación y no la SEP. Pues ahí creo que tenemos un gran adeudo con los maestros y las maestras, que a veces se sienten un poco solos en un tema tan importante y tan trascendente, y que hoy, bueno, nos has podido recordar que hablar de sexualidad es hablar de sexo, de género, de reproducción, de vida afectiva y de erotismo. Es todo un campo que va formando esta visión de cómo nos relacionamos con el mundo. Me quedo con esta idea de que cuando entablamos un vínculo con los otros, lo hacemos desde nuestra visión de sexualidad. Y esta invitación a reflexionar sobre nuestra propia construcción y desde dónde hablamos es muy importante. Maestros, maestras, muchísimas gracias por conectarse. Esperemos ir ayudando a construir este tema, a darles elementos de un asunto que sí tenemos que ir revisando profundamente en las escuelas y sobre todo en este proceso de ir acompañando a todas las familias que nos entregan en esta custodia a las escuelas de la educación de sus hijos. Caridad, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo martes. Un abrazo fuerte a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias. Bye. Gracias.